al querido Paco Cruz, al querido Jaime Hernández. Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, estamos contra el reloj. ¡Qué miedo! ¿Se vienen los aranceles de Trump? A ver hasta Vicente, cuándo aguanta. Vicente, déjame decirte, sí se vienen los aranceles, pero antes de que entre el abuelito Jaime Hernández, te voy a leer un párrafo para que sepan lo que se viene. Es un párrafo de la página 20 del periódico La Jornada, firmado por, los conoces bien, los corresponsales David Brooks y Jim Caston, que nos da una idea muy clara de lo que viene. Es la edición de este viernes, 31 de enero, dice: apenas arrancó el torbellino del nuevo gobierno, incluyendo actos de venganza, purgas, amenazas, mentiras, reformas derechistas y, pues, el caos a propósito. Y ya hay una iniciativa para enmendar la ley con el fin de permitir que esto continúe todavía más, con un tercer periodo de Donald Trump en la Casa Blanca. Sí, ya saben para dónde va la cosa, por qué está sembrando caos y seguramente no lo van a dejar, pero más allá de eso, está trabajando Donald Trump para su tercer periodo en la Casa Blanca. Jaime, un abrazote. Vicente, también un abrazote. Te mando un abrazo. Ahora resulta que hay pleito de abuelitos. Agarrón de la tercera edad en Sin Censura. Mi querido Jaime, ¿cómo ves? Paco diciéndote abuelito y tú también le dices abuelito a Paco. No, pues yo, abuelito, soy su nieto. Ahora sí me la ganó el Paco, ahora sí me la ganó. De modo. Déjame presentarlo como se merece. Jaime Hernández, este sí es corresponsal de guerra, no mamadas como López Dóriga y Loretito, corresponsal mexicano en el extranjero por décadas, gran amigo de Sin Censura, décadas en el periodismo, y sobre todo a quien le agradezco por su amistad, mi querido Jaime, la presentación de siempre, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, al que tenemos que seguir apoyando para que siga creciendo. Y mi querido Jaime, pues entramos con todo, con todo en este viernes. Se siente que es viernes y ahora sí hay que decirlo también, el abuelito Trump podría mañana darnos una sorpresa, de acuerdo a lo que me mandabas del Wall Street, creo que es del Wall Street Journal, ¿no? Sí. Exacto. Los asesores buscan un acuerdo de último momento para reducir los aranceles entre Canadá y México. Hasta última hora de ayer y todavía hoy Trump está dudando si aplicar o no. No se está aplicando, en pocas palabras, el mismo manual. ¿Te acuerdas cuando la primera vez, cuando su primer mandato, la misma amenaza de ahí viene el lobo y al final no llegó el lobo? Se sabe a tenor de lo que está publicando The Wall Street Journal en estos momentos que hay varias variables. Dice que en medio de estas negociaciones, la administración Trump parece indecisa sobre si imponer aranceles a todas las importaciones o parece ser que va a ser unas sanciones con carácter selectivo, es decir, podría afectar solo a ciertos sectores como el acero y el aluminio. También podría incluir exenciones importantes como el petróleo, porque si se aplican aranceles al petróleo, evidentemente se puede disparar el precio. Acuérdense que en estos momentos Donald Trump le está pidiendo a la OPEP y a Arabia Saudita que reduzcan el precio del petróleo, les está pidiendo que reduzcan hasta $45 el barril, pero Arabia Saudita dudo mucho que pueda reducir hasta porque Arabia Saudita está apostando por un barril de petróleo de los $100. Entonces, parece ser que en última instancia la carta que están barajando es sí, entra en vigor los aranceles este sábado, pero ojo, con un periodo de gracia
antes de implementarlo. Lo que ya había dicho el futuro secretario de Comercio, es decir, sí, se los voy a imponer, pero les voy a dar un periodo de gracia. Y en ese periodo de gracia, Howard Lutnick, que es en una audiencia en el Senado, dijo que estos aranceles se podrían aplicar siempre y cuando México, sobre todo, no cumpliera con la exigencia de blindar la frontera, de hacer algo más por combatir el fentanilo. Pues estas declaraciones del secretario de Comercio y lo que está publicando The Wall Street Journal nos dan la pista de que o podría ser aplicación selectiva a aluminio y acero, quizá al petróleo, o una aplicación, pero con periodo de gracia. Creo que por ahí van los tiros, queridos amigos. Hay una duda existencial en algunos en la audiencia de Sin Censura. Deja tú quién es el abuelito, quién es el bisabuelo, me dice. Ah, raza, no se le va ni una, no se les va ni una. Y luego otro dice, agarrón a bastonazos. Bueno, yo sí tengo bastón, ¿eh? Yo sí tengo bastón. Pero por cabezadura y por andarte subiendo donde no debes, Jaime, hombre, carajo. ¿Cuántas veces lo he regañado a Jaime? Pero bueno, en fin, las cosas pasan porque tienen que pasar. Hey. Y también esto, de la política, y también esto hacia Estados Unidos. Yo pregunto, ¿no está en riesgo también, políticamente hablando, el futuro del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán? ¿Cómo ven a Esteban Moctezuma Barragán en todo esto, Paco, Jaime? Porque fíjate, yo creo que es el que menos ha aparecido y uno se hubiera imaginado que debería de tener un papel protagónico, a menos que sí se esté dando y no nos hayamos enterado. ¿O qué piensan, querido Paco? Mira, Vicente, Jaime, lo que yo veo es que hace 2 días reapareció curiosamente Francisco Garduño en en un evento oficial aparentemente perdonado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y esto lo vinculo directamente con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. Yo tengo la impresión, no lo sabemos porque eso solamente se maneja en el cuarto de guerra del equipo muy cercano, Claudia Sheinbaum Pardo. Yo tengo la impresión de que no está tomando ahorita la decisión de cambiar al embajador ni a la titular de migración, a Francisco Garduño, porque son elementos esenciales. Es decir, los dos, uno y otro, tienen todos los contactos, todos los manejes, todo el acercamiento. Uno, el embajador, con todo el equipo de Donald Trump, sabe quiénes son. Ya no necesita empezar a estudiar, no necesita llegar a prepararse con la representación mexicana, empezar a presentar sus cartas credenciales. Estamos en un momento crítico, difícil, que vamos a conocer. Tiene su razón, entramos en la cuenta regresiva, entramos en un momento en que ¿para qué vas a desestabilizar el gobierno o para qué vas a enviar un embajador que va a empezar a hacer los contactos cuando tienes a un personaje que, como quiera que sea, tiene todos los contactos? Lo mismo en migración. Francisco Garduño es un personaje que que conoce a todo mundo, al margen de que desde cuando fue en marzo de 2023 está vinculado a ese accidente, a ese incendio que costó la vida en Ciudad Juárez en un albergue a 40 migrantes. Entonces, si los dos tienen todos los conectes y tienen todas las cartas sobre la mesa, cuando estás en un momento crítico, ¿para qué necesitas a alguien más? Ahora, eso también tiene que ser resultado de lo que hayan puesto sobre la mesa Francisco Garduño como el embajador de México en Estados Unidos. Esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, trabajo que no conocemos. Yo quiero pensar que es eso, porque no estamos en un momento de que vamos a jugar. Hay quienes me dicen, oye, pero es que son funcionarios muy incapaces, son funcionarios que no dan resultados. Yo digo, hay que preguntarle a la presidenta, por algo los dejó, por algo los mantiene y algo le presentaron. ¿Qué le presentaron? No lo sabemos. Lo que a mí me queda claro es que a partir del primer minuto de este sábado entramos en un periodo crítico. Ya lo dice Jaime, puede ser una imposición selectiva de aranceles, no lo sabemos, lo vamos a saber hasta este sábado. Así que para mí los aranceles o
la eventual imposición de aranceles a cualquier producto mexicano va de la mano con lo que está pasando en migración. ¿Por qué vemos a Francisco Garduño? ¿Por qué reapareció cuando se supone que ya tiene un sucesor? ¿Qué pusieron sobre la mesa en las reuniones de alto nivel? Tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué? Porque ni siquiera con Bill Clinton, ni siquiera en el primer periodo de Donald Trump, entramos en un periodo como el que estamos en este momento, y yo digo, un periodo como de extorsión, ¿cierto? Yo no veo otra forma de calificar lo que está pasando en este momento que una extorsión de todo el equipo de Donald Trump, encabezado, claro, por él, por Elon Musk, por el que busquen, pero una especie de extorsión en el que el embajador de México en Estados Unidos, el responsable de los temas migratorios en el gobierno federal, son cartas fundamentales por lo que puede pasar. Nunca habíamos enfrentado un escenario de extorsión, un escenario de golpeteo, de venganzas de Donald Trump. No lo habíamos visto, la verdad es esa. No, nadie lo había visto. Yo ayer fui a una conferencia y me decían, es que era previsible eso. No, nada era previsible. Yo les decía, nosotros dijimos que se iba a tomar medidas quizá en aranceles, quizá en migrantes, que eso es inevitable, pero no al nivel que estamos viendo y no con la retórica virulenta que estamos viendo. Entonces, para mí, ¿para qué mantienes al embajador de México en Estados Unidos? Porque algo le presentó a la presidenta sobre la mesa. Algo le presentó Garduño, algo están haciendo y entramos en un periodo crítico que vamos a conocer hasta las próximas horas, Vicente y Jaime. Así que claro, yo digo, hay que aguantar y hay que sostener lo que se tiene porque ya conocen a todo mundo. Estoy de acuerdo contigo, solo esperemos que Esteban Moctezuma Barragán no le dé nostalgia por las formas de Ricardo Salinas Pliego, que hay que decir no está muy alineado, que digamos, a lo que se propone en este camino del segundo piso de la Cuarta Transformación, lo digo por su pasado en Grupo Salinas de Esteban Moctezuma Barragán, pero al final lo tenía que sacar del pecho, si no se me hace cáncer. Mi querido Jaime Hernández, también te escucho. Yo coincido con el maestro Paco. Yo creo que, como suelen decir los gringos, es complicado y arriesgado cambiar de caballo en plena carrera. Va a ser complicado que en estos momentos Esteban Moctezuma deje el cargo y la propia presidenta, no sé si ustedes recuerden, en una mañanera recordó que utilizó un fraseo muy interesante, dijo, cuando le preguntaron sobre el futuro de Esteban Moctezuma, dijo, por el momento se queda, que fue muy interesante. Es decir, yo creo que Claudia Sheinbaum tiene otros planes para la Embajada de México en Washington, lo cual es natural porque, mira, yo creo que en la historia, miren, si quieren, vamos a ver esta parte donde la presidenta dice que es por el momento. A ver, don Dave. Sigue Esteban Moctezuma por lo pronto como embajador en Estados Unidos. ¿Y para España ya tiene algún prospecto? Se quedan en este momento, ya cuando vayamos a proponer cambios, ya lo estaremos informando. Algunos tendrían que ser ratificados porque hasta su nombramiento llegaba hasta cierta fecha. Entonces lo está evaluando el canciller. Gracias. ¿Se dan cuenta? Fue muy clara la presidenta. Por el momento, Esteban Moctezuma. Entonces, sí, como dice el maestro Paco, va a ser complicado que lo cambien en estos momentos, pero yo creo que entre los planes de Cancillería y de la presidenta sí está cambiar Esteban Moctezuma. Y voy a decir por qué. Y esta es una opinión personal. Esteban Moctezuma ha dejado mucho que desear. El trabajo de cabildeo no ha sido el mejor. Y además, yo creo que está claro que Esteban Moctezuma fue un embajador designado por el presidente como una cuota, como un favor que se le debía a determinado grupo político. Y para que vean hasta qué punto esto es cierto, cuando Esteban Moctezuma asume el poder como embajador, generalmente, por regla general, cuando un embajador mexicano asume el poder en la Embajada de México en Washington, lo primero que hace es darse a conocer, primero ante el Departamento de Estado, presenta sus cartas credenciales y una vez que ya está
se cumple con estos requisitos, él se reúne con los corresponsales de medios mexicanos, ¿no? Para presentarse, digamos, para tener contacto, para verlos cara a cara, para saber con quiénes cuenta, por dónde masca la iguana. Pero en este caso, Esteban Moctezuma hizo algo inusual, muy inusual. En lugar de convocar a todos los corresponsales, ¿qué creen que hizo? En lugar de eso, se sentó en un tete-a-tete con el corresponsal de TV Azteca, Armando Guzmán. Fue al primer periodista que a Esteban Moctezuma recibió en la embajada. Esto da la medida de por dónde sigue respirando Esteban Moctezuma. Es un hombre aliado de Ricardo Salinas, es un hombre que cuenta con el respaldo de TV Azteca. Y francamente, cuando a mí me contaron esta escena de la primera reunión del embajador con Armando Guzmán, francamente, esto enojó a los corresponsales porque, claro, uno no hace eso. Uno convoca, trata a todos por igual, procura tratar a todos por igual, aunque después, con el paso del tiempo, hay cada embajador que escoge a sus adversarios y a sus aliados como medios de comunicación. Entonces, yo creo que, pero fíjense lo interesante del caso. Si Esteban Moctezuma sabe mover sus cartas en el juego que se viene encima, que va a ser un juego muy interesante, pues es posible que a lo mejor Esteban Moctezuma se pueda ganar una prórroga en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Hablando de prórrogas, perdón, sí. Grábeme, don David, noticia de último minuto, la agencia de noticias Reuters, en exclusiva dice, lo acaba de compartir el querido Manuelito desde Baja California, Manuel Ibarra, en nuestro chat de amigos. Trump impondría los aranceles a México y Canadá, pero hasta el 1 de marzo, de acuerdo a fuentes citadas por Reuters. Ojo con esta situación, ¿no? Yo le estoy diciendo lo que publica Reuters, la agencia de noticias Reuters, que no es infalible, pero es importante señalarlo. El presidente de Estados Unidos está preparado para anunciar nuevos aranceles contra Canadá y México que iniciarían el 1 de marzo. Pero incluiría un proceso por el que los países buscarían excepciones específicas para ciertos productos. 3 diferentes fuentes familiares con el plan le han confirmado a Reuters, eso es lo que publica la agencia de noticias. Así que ahí te la dejo de tarea, Jaime, precisamente por lo que hablábamos, ¿no? Así es, entonces, de confirmarse esto, habrá un periodo de gracia, en pocas palabras, y lo que ya había anticipado el secretario de Comercio, de que sí van a entrar en vigor siempre y cuando México no cumpla con la parte que le ha exigido Trump, que es combatir el fentanilo y controlar la migración, cosa que México ha cumplido a rajatabla. Entonces yo creo que las cosas se están encauzando por ahí. Ya decíamos que iba a ser complicado que Trump se diera un tiro en el pie y está jugando exactamente la misma jugada que empleó durante su primer mandato. Bueno, eso es lo que dice la agencia de noticias Reuters. Hay que esperar para mañana. Hay que esperar para mañana. Oigan, pues reapareció la momia andante, hablando de bisabuelos y Tim Mumra, estos inmortales. Reapareció Vicente Fox, el expresidente de México. Fue el que catapultó en su momento al narco Genaro García Luna. En sus narices, dice que se le fugó Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Y ahora sale con estas mamadas. A ver, suéltala, David. Ganamos esa situación y esa decisión que está tomando el presidente Trump. Lo digo con mucha tristeza porque en nuestro país abandonamos la lucha contra el crimen en esta administración anterior. Decidimos que era mejor dar abrazos y aliarse con el crimen, como lo hizo el presidente anterior, y por tanto nuestros vecinos, que también les afecta en mucho el crimen y las
alianzas criminales y por tanto nos lo ganamos y qué bueno, ojalá y reaccionemos. Yo veo ya una reacción, se están deteniendo ya muchos capos, a muchos criminales, hoy se están haciendo esfuerzos contra el fentanilo, o sea, Claudia está respondiendo a la presión de los Estados Unidos. Ojalá y eso no reduzca nuestra soberanía de manera obligada, porque eso va a ayudar a que nuestro país tenga una mejor materia en materia de seguridad. ¿Va por la vía correcta en materia de seguridad, Claudia? ¿Va por la vía correcta? La están obligando a actuar y qué bueno, qué bueno. Y que deje de escuchar al que está escondido en Tabasco y escuche las voces de los ciudadanos en México y las voces internacionales que queremos y demandamos paz y tranquilidad. El pendejo que se expresó en su momento de mujeres como lavadoras de dos patas, dice que la están obligando a la presidenta a actuar en temas de seguridad. O sea, la señora presidenta no tiene la capacidad, la están obligando. O sea, no funciona la estrategia de seguridad, la están obligando, está cediendo. Y habla de soberanía el cabrón, que nunca ha dicho algo sobre Rápido y Furioso en tiempos de Felipe Calderón. Trae atravesado todavía al de Palenque en el hígado, Vicente Fox, pero qué cinismo de este personaje. Bueno, mi querido Paco, voy contigo, continuamos con la mesa, con sus opiniones, con sus comentarios. Fíjate, Vicente Jaime, es que tiene varias aristas. No me preocupa lo que diga Vicente Fox, que ya hace mucho, en el segundo año de gobierno se perdió, no sé si fumando esas cosas que siembra y que vende, algunos lo llaman marihuana, pero bueno, no sé si allí se perdió, pero sí es clarísimo que dejó el gobierno en manos de Marta Sagún Jiménez. No me preocupa eso porque ya lo conocemos, que hace mucho tiene una especie de demencia senil y una especie de fijación con Andrés Manuel López Obrador, pero esa desde su gobierno. Él lo ha dicho abiertamente. Cuando tú dices cínico, tienes toda la razón. Tú recuerdas que él mismo lo dijo, yo lo cito por lo menos en un par de libros, ¿sí? Uno de 2010, lo cito, metí las manos para frenar a Andrés Manuel López Obrador. O sea, sí las metió, ya hay evidencias, hay prueba, hay todo. Es decir, tiene una fijación con Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, no, eso no me preocupa porque, bueno, ¿quién le hace caso? Lo que me preocupa son los periodistas, nuevos y viejos de la vieja época o de la vieja prensa. Están tomando fuentes a las que nadie cree, que no solo que no sean confiables, sino que son irrelevantes, que no mueven nada en el tablero informativo. ¿Sí? Hay un sector de la prensa que está reviviendo, si no tiene cosas que decir, no tiene nada, o bueno, también son sus periódicos, entonces recurren a personajes que no tienen nada que decir o que son como Vicente Fox. Mira, a quien han revivido, a Francisco Labastida Ochoa, Roberto Madrazo Pintado, todos esos personajes sinvergüenzas que llevaron al México al matadero, que le entregaron el país al crimen organizado, que robaron de lo lindo en este país. Cuando digo Labastida, por ejemplo, pues por ejemplo, el primer Pemex Gate, nada más 3,000 millones de pesos desapareció como mago que le entregaron para su campaña presidencial. Y luego hubo otro, pero fueron miles y miles de millones de pesos. Pero yo te decía, es un hombre que al segundo año, eso está probado, estudiado, documentado, dejó de gobernar, de administrar lo que podía administrar y le entregó todo el gobierno a Marta Sagún. Y luego, tienes tu razón cuando dice el hombre que empoderó a Genaro García Luna. En realidad, la que empoderó a Genaro García Luna fue Marta Sagún. Sí, si Genaro García Luna llegó a donde llegó, fue porque contaba con la protección de Marta Sagún Jiménez. Ella fue la que entabló los primeros acercamientos con Genaro a petición de Genaro García Luna. Debo decirlo, a petición de Genaro le entregó a Marta Sagún
todos los proyectos y los programas y planes que tenía para Francisco Labastida Ochoa para controlar al narcotráfico. Genaro García Luna en 2000 y en 1999-2000 hacía trabajo para Francisco Labastida Ochoa. Para él estaba trabajando por órdenes de Ernesto Zedillo Ponce de León, y la primera tarea que Labastida Ochoa le dio a Genaro García Luna fue seguir puntualmente y personal y puntualmente a Marta Sagún Jiménez y descubrirle todas sus debilidades. Así que cuando perdió la Bastida, Genaro sabía, por ejemplo, que era una mujer que estaba entrada en temas de brujería, que era una iniciada en esas cuestiones de las artes ocultas. Él se acercó con Marta, le entregó a Marta un paquete que le tenía preparado a Francisco Labastida Ochoa, y Marta se lo entregó a Vicente, y Vicente en 2001 ya como tal le creó la Agencia Federal de Investigaciones y le entregaron toda la seguridad del país, toda. Secuestros, narcotráfico, y fue cuando la DEA empezó a seguir a Genaro García Luna. A partir de 2001, la DEA tiene todo documentado sobre cómo Genaro García Luna trabajó el narco para el gobierno de Vicente Fox Quesada y de Marta Sagún. Y lo digo junto porque ellos lo decían. Esto es una copresidencia. Así que estos tipos que empoderaron, este tipo que es un macho, este tipo que tú tenías razón de las lavadoras con dos patas, este tipo sigue siendo una fuente informativa para la prensa vieja. Eso es impresionante. Los reporteros jóvenes, los reporteros viejos de antes, no han salido de lo mismo. Siguen metidos en su misma dinámica, en su mismo trabajo informativo, tratando de golpear antes a Andrés Manuel López Obrador, ahora a Claudia Sheinbaum Pardo. Y yo digo, ¿qué tipos? ¿Qué le espera al periodismo que está inserto en la vieja prensa de este país? Nada. Por eso no evolucionan, por eso no entienden, por eso no aprenden. No es lamentable, Vicente Fox estaba caminando por ahí, ya nadie le cree, pero ellos lo buscan porque no tienen otra cosa, porque no entienden lo que está pasando en este país y porque esas son las órdenes que claramente les dan en sus periódicos. Y ellos se pegan nadando de a muertito para hacer ese trabajo. Y yo digo, qué pena y qué lamentable, no por Vicente Fox, que nadie le cree, sino por los periodistas jóvenes y viejos de la vieja guardia que siguen dándole voz a quien echó a perder a este país, quien orquestó el fraude en mucha parte de 2006, Vicente y Jaime. Mi querido Jaime, me imagino que no te vas a quedar con esta, ¿no? No, todo lo que acaba de decir el maestro Paco son verdades como un templo, y cuando habla el maestro Paco hay que escucharle. Los ancianos venerables tienen esta virtud de tener mucha experiencia y sabiduría. Ya en serio, a mí me da pero mucha pinche envidia cada vez que escucho al maestro Paco. Tiene una memoria prodigiosa. Bueno, se acuerda de todo, de cuando Martita le dijo a Vicente. No, es que de verdad, yo en serio, yo de verdad admiro por eso mucho al maestro Paco. Me da una envidia tremenda el registro que lleva de la clase política mexicana. Por eso yo recomiendo siempre que lean los libros del maestro Paco, porque de verdad es una caja de recuerdos, de memorias, de anécdotas, que si uno no lee esos libros, no se percata de dónde vienen todos estos personajes. Pero añadiendo lo que dijo el maestro Paco, yo diría que yo recuerdo muy mucho cuando alguna vez yo entrevisté al zar de la droga, que en ese entonces era Jirke Likovsky. Creo que estaba con Bush, no me acuerdo con quién, creo que sí, con Bush. Y yo le preguntaba a Jirke Likovsky, digo, oiga, ¿usted cree que usted tiene sospechas de que el presidente Vicente Fox protege a alguno de los cárteles de la droga? Y Jirke Likovsky mantuvo una pausa y me dijo, sí. Y le pregunté, ¿cuál? Dice, no, eso no se lo voy a decir.
Entonces, desde siempre había dudas desde el gobierno estadounidense de a quién protegía Vicente Fox. Pero luego, claro, ¿se acuerdan ustedes cuando Vicente Fox se convirtió en el principal defensor de la amnistía para los líderes de los cárteles? Dijo, hay que amnistiarlos porque solamente de esta manera vamos a conseguir la paz. Y entonces empezó esta cruzada a favor de la amnistía, a favor de los cárteles de la droga. Y entonces, no, aquí todo esto está muy raro, ¿no? Y claro, ahora cuando, como dice, me encanta cómo lo plantea el maestro Paco, cuando ves a los pobres reporteros que siguen la línea de sus redacciones, que entrevisten a este viejito cascado, que ya de verdad ya no da una, es lamentable ver cómo un personaje que llegó a ser presidente de la República se ha convertido en una caricatura, en un personaje irrelevante, en un pantuflas miadas que reporteros lo siguen entrevistando y lo más triste, que habiendo sido presidente, sea un traidor que diga, no, el presidente Trump tiene razón, es lamentable, qué espectáculo tan más bochornoso de un personaje que ya debería ser borrado de los comunicados de prensa, de las conferencias de prensa, de los medios de comunicación. A ver, Paco, Marisela Morales, la ex procuradora en tiempos de Felipe Calderón, cercana también a Genaro García Luna, en la lista de los que avanzan en este proceso rumbo a definir a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de junio en esta reforma al Poder Judicial, pero también hay que decirlo, aparece la hija de Olga Sánchez Cordero, de un lado una, del otro lado otra. ¿Cómo ves? Si me permites preguntarte, mi querido Paco, tu opinión acerca de esto, que a mí en lo particular me parece lamentable, sobre todo el caso de Marisela Morales, de Roberto Gil Suárez, de estos personajes, pues muy del tiempo de García Luna, que tampoco vieron, que tampoco se enteraron, que tampoco supieron. Vicente, fíjate, te lo voy a decir porque además, así lo digo en mis libros, Marisela Morales no trabajaba para Felipe Calderón, trabajaba para Genaro García Luna. Marisela Morales, como Procuradora General de la República, era empleada de Genaro García Luna cuando Genaro necesitaba un testigo protegido, un testigo a modo. Marisela se lo entregaba, Paco, Marisela le preparaba todo, sí. Déjame frasearlo de esta manera entonces. García Luna podría estar presente en la boleta del 1 de junio. La mano de García Luna estaría metida en el proceso de definición del Poder Judicial. Sí, absolutamente, absolutamente. Genaro García Luna va a estar si Marisela Morales y Roberto Gil Suárez pasan, no solo uno, dos. Mira, cuando digo esto, es abierto y es la mano. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mismo Gerardo Fernández Noroña hablan sobre lo oscuro o la mano negra que hubo en la comisión del Poder Judicial para seleccionar o designar a los candidatos del Poder Judicial a jueces o federales, magistrados y ministros, tiene mucha razón. Hay algo oscuro, pero yo digo, tampoco es tan oscuro. ¿Por qué? ¿A cuántos personajes muy cercanos a Genaro García Luna, cercanos y que además fueron parte fundamental algunos empresas para triangular recursos, trabajaban con la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, por lo menos 4. Y además le liberó, todos lo recordamos, tú cubriste aquel juicio en Nueva York cuando declaran culpable a Genaro García Luna, que hace la ministra Piña Hernández, Norma Lucía Piña Hernández, libera los recursos de Genaro García Luna a Linda Cristina Pereira Gálvez, a su esposa. Antes le habían liberado los recursos ¿a quién? A Luis Cárdenas Palomino. Y bueno, en ese contexto, no, la Suprema Corte, yo lo digo porque mira, el día que la eligieron, digamos, entre comillas, ministra presidenta de la Suprema Corte, subí un par de tweets, ahora post, en el que dije la Suprema Corte del narco.
la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a trabajar para el narco. Así que hoy lo que vemos fue que interrumpieron extrañamente un proceso con 5 comisionados que terminan renunciando de una forma muy oscura y de pronto aparecen estos nombres. Eso es muy oscuro. No hay, como digo, no hay oscuridad total. Lo que hay es que Marisela Morales fue empleada de Genaro García Luna cuando fue procuradora. Él le pedía algo y ella lo acataba. Así que es la representante de Genaro, pero tampoco Gil Suárez puede quedarse atrás, ¿eh? Gil Suárez tampoco cubrió, lo mismo que Marisela Morales, todas las pillerías. Imagínate, como Procuradora General de la República, no sabía que Genaro era el capo mayor cuando había evidencias de sobra de que en Los Pinos operaba un cártel del narcotráfico. Así que no, Marisela Morales, no, lo he dicho, no trabajaba para Felipe Calderón. Pues sí, él la propuso, la contrató, lo que sea. No, ella trabajaba para Genaro García Luna. Es la representación de Genaro García Luna. Y lo mismo que Roberto Gil Suárez, que se divide parte Calderón, parte Genaro García Luna, parte Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es decir, vamos a tener representantes del crimen organizado, Marisela Morales y Roberto Gil Suárez, pero esa es la mano negra que hubo en el caso de Marisela y en el caso de la hija de la ministra, pues también por decencia debía haberse retirado, pero aquí lo hemos dicho, pues también en Morena hay sus pecados y hay que corregirlos, pero los dos casos son lamentables, pero el caso de Marisela Morales no es lamentable, es la representante de Genaro García Luna, lo mismo que Roberto Gil Suárez. Se tiene que corregir, pues la gente que vaya a las urnas tiene que decidirlo, pero nosotros no lo decimos ahora. No lo digo ahora porque hayan salido seleccionados en el caso de Marisela Morales, haya salido en la lista del Poder Judicial. Lo digo en mis libros. Trabajaba para Genaro García Luna. Fue la mujer que estaba al servicio de Genaro García Luna. Ella debió saber que Genaro era un capo de la droga. Ella lo ocultó, lo protegió. Así que vamos a tener aquí en la boleta a Genaro García Luna bajo el nombre de Marisela Morales, Vicente y Jaime. Y si no lo decimos aquí, lo dirá Ciro, lo dirá Joaquín, lo dirá Loretito. En fin, nótese mi sarcasmo. Mi querido Jaime, seguimos avanzando. Sí, yo recuerdo aún cuando Marisela Morales era cortejada por Washington. Recuerdo que alguna vez Hillary Clinton la recibió en el Departamento de Estado y le dio un premio como la mujer más valiente de México. Era la época en que Genaro... At Grainger, we're for the ones who pay attention to every little detail. The ones who fuss, tinker, and sweat the small stuff. Because you know the tiniest thing can make the biggest difference when it comes to keeping business moving. We get it. We're the same way. Offering access to product experts to help you quickly and easily find what you need. So whatever your industry, you know you're always getting professional-grade products. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Con alfombra roja, y lo mismo a Marisela Morales, a quienes presentaban como el ejemplo a seguir, y ahora sabemos que Genaro García Luna era aliado del cártel de Sinaloa y que Marisela Morales, como bien dice el maestro Paco, estaba a servicio exclusivamente de Genaro García Luna. Por tanto, imagínate en todo este contexto de agravios, de ignorancia de Estados Unidos en su momento, de ensalzar las figuras de dos personajes que acataron la estrategia, una estrategia de guerra contra el narco que costó miles de vidas en México. Miles de vidas, una guerra sangrienta. Por eso les rendían pleitesía a Marisela Morales en el Departamento de Estado. Por eso, cuando iba García Luna en ese afán de convertirse en candidato a la presidencia de México, lo recibían con la alfombra roja. Hoy está demostrado que este par de funcionarios no solamente traicionaron su función como servidores públicos, sino que traicionaron al pueblo de México. Y el hecho de que Marisela Morales reaparezca en esta lista, francamente, es un insulto a la inteligencia de millones de mexicanos
y realmente yo no sé a quién se le ocurrió traer a cuenta a esta mujer que yo recuerdo muy bien el comentario de todos los corresponsales y periodistas. Lo que más le llamaba la atención de Marisela Morales era lo que reflejaba su rostro, un rostro hecho a base de cirugías plásticas. Era una mujer obsesionada con su imagen, una mujer que en muchos sentidos se convirtió en una suerte de muñeca chochona, de estas muñecas que aparecían en las ferias y que se vendían al mejor postor. Es muy triste realmente, y tal pareciera que desde el Poder Judicial apuestan a la flaca memoria de los mexicanos, pero los mexicanos no tienen tan flaca memoria. Los mexicanos recuerdan quién fue Marisela Morales, al servicio de quién estuvo, traicionó todos los principios que tenía pues como una mujer al servicio de la justicia, que tendría que ser ciega, pero en cambio prefirió servir a su patrón, en este caso a Genaro García Luna. Yo creo que Marisela Morales, espero que no llegue a la final, espero que no llegue a ser seleccionada, porque realmente sería una mancha en un proceso de reforma del aparato judicial que quiere dejar atrás todo este tipo de, de imágenes tan cruentas, tan terribles de lo que fue, de la forma en que funcionó el aparato judicial y el aparato policial en época de Felipe Calderón. Queridos compañeros, los saludo con mucho gusto. Nos acabamos de intentar comunicar con Vicente. Bien que de pronto tenemos estas subidas y bajadas de internet y pues perdimos la comunicación con él como pasa a veces. Yo les quiero agradecer por este análisis tan a fondo. Nos está llegando por ahí un mensaje nada más para cerrar. El colega periodista Enrique Legorreta nos manda un reporte de la Casa Blanca que asegura que estos planteamientos que hace Reuters mediante ciertas fuentes de que los aranceles comenzarían hasta marzo son falsos, que se mantiene pues la fecha límite para mañana, así le ponen deadline, es fecha límite, y que pues habrá supuestamente aranceles para México, para Canadá y para China, pero bueno, pues todo lo veremos mañana. Yo que mañana ni se levanta temprano Donald Trump y a lo mejor lo encuentran por ahí en Amaralago jugando golf con su pelita que de pronto se le hace para adelante, se le ve la calva. Seguramente les oiga las aranceles. Ah, sí es cierto, los aranceles. Pues ya vemos después del golf, ¿no? Después del golf, me voy a echar ahí una cervecita. Pero bueno, queridos compañeros, yo les agradezco infinitamente que se sumen a esta transmisión y les pido por favor que nos compartan sus redes sociales. Estabas tú con el micrófono, querido Jaime, por favor compártenos tus redes sociales. Sí, yo nada más un matiz a lo que está comunicando nuestro querido amigo Legorreta. Hay que tener en cuenta que posiblemente esto sea producto del briefing que en estos momentos da la portavoz de la Casa Blanca, Catherine Leavitt, que Leavitt pues no va a echar marcha atrás, no va a decir que el presidente Trump no va a aplicar los aranceles. Yo prefiero creerle más a lo que está publicando The Wall Street Journal y Reuters, porque creo que tiene todo el sentido del mundo hablar de esta suerte de periodo de gracia. Si bien es cierto que entran mañana en funcionamiento estos aranceles, es muy posible que se produzca un periodo de gracia antes de aplicarlos en marzo o en abril, tal y como lo anunció en audiencia el secretario de Comercio. Por eso creo que lo que está haciendo Legorreta es citar las versiones que está sacando a raíz de la intervención de la portavoz de la Casa Blanca. Dicho esto, pues sí, los espero. Acuérdense todos los días. Hoy tendremos programa a partir de las 14 horas para hablar de este tema de los aranceles, para hablar también de la forma en que ha evolucionado a trancas y barrancas la reforma del Poder Judicial. Y pues nada, como siempre, un placer estar aquí en Sin Censura, queridos amigos. Un abrazo a mi querido Paco, a quien le tengo un gran cariño y un gran respeto también. Te mando un abrazo, querido Toño, y a mi querido Vicente, que es mi brother. Muchas gracias al queridísimo Jaime Hernández, periodista, corresponsal de guerra. Paco, también muchas gracias a ti. Por favor, compártenos tus redes sociales.
Pues déjenme cerrar con dos cosas rapidísimas. Primero, un saludo a Angélica Durán, un saludo que está allá en Nueva York y que nos sigue en Sin Censura. Así que, Angélica, un saludote, un abrazote fraterno desde Toluca, bueno, San Mateo Atenco, que es un pueblo muy cercano a Toluca. Un abrazote y déjenme cerrar con algo para reforzar lo que decía Vicente sobre amnistiar a los narcos. Es una nota que saqué de mis archivos. En octubre de 2011, el 18 de octubre, el Universal publicó la siguiente nota que reprodujo el siglo de Torreón y la tengo en las dos formas. El expresidente de México, Vicente Fox, propuso un alto al fuego con los cárteles de la droga para emprender un proceso de negociación que sugirió podría conducir a una amnistía. Y lo dijo en un foro organizado por Decato Institute, a donde habló de la propuesta a favor de legalizar las drogas. Así que sí, en algún momento este cínico, sí ya es un anciano decrépito, y lo digo con mucho respeto, lo digo con mucho respeto porque a veces uno envejece con dignidad, pero él propuso amnistiar a los capos de este país, a todos los narcos. Él lo dijo en 2011 en un foro público y era una propuesta seria, así que Vicente tenía razón. La gente tiende a recordar lo que se dijo a Andrés Manuel López Obrador, pero esto es una propuesta de Vicente Fox en octubre de 2011. Yo, Toño, Jaime, un abrazote para los dos. Saben mi estima por los dos. Ya sea @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos el lunes. Por favor, pasen buen fin de semana y sí, hay que estar pendiente. Tiene razón Jaime, los reporteros de Wall Street Journal, de Reuters, trabajan aparte, más allá de los briefings de prensa, trabajan con fuentes más cercanas, voy a parafrasear, hacen trabajo de reportero. Ir a los briefings de prensa es nada más ir a decir o transmitir lo que dice la vocera presidencial. ¿Puede tener razón? Puede, pero los reporteros de Reuters, algunos reporteros de Wall Street Journal, están acostumbrados a trabajar consultando fuentes como deben trabajar los reporteros. Yo les agradezco mucho y nos vemos el lunes a los dos, Jaime y Toño. Muchas gracias. Ceci, a todos. Angélica Durán, muchas gracias por acompañarnos. Y de verdad, todo indica que será así hasta marzo. Es parte de la estrategia, ¿no? O sea, el decir, mañana se anuncian, ¿no? Mañana se anuncian que van a entrar en el aranceles. ¿Cuándo? Bueno, pues a lo mejor a principios de marzo. ¿Qué aranceles? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, seguramente mañana desde Mar-a-Lago, con la mano en la cintura, llegará Donald Trump para impulsar los aranceles. Lo de Fox, yo me acuerdo, ya en ese entonces lo veíamos muy desmejorado haciendo estos planteamientos y pues entran en la hipocresía absoluta de los panistas que tanto criticaron a Andrés Manuel López Obrador por evitar el culiacanazo, evitar que mataran a familias de militares cuando detuvieron a Ovidio Guzmán López. Y ellos verdaderamente tuvieron algún tipo de contacto con los narcos. Queridos compañeros, yo se los agradezco. Paco Cruz, también gran periodista, gran escritor aquí en Sin Censura. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima y pasen un feliz fin de semana, amigos.